Ok, precisando un poquito más sobre las diferencias entre un judío religioso y un judío bíblico, eh, como, como, como es el tipo de judaísmo que yo ejerzo, consiste prácticamente, para poner algunos ejemplos muy prácticos, en lo siguiente. Ya habíamos dicho, ya les había explicado que por religión es seguir palabra de hombre. Y esa es la diferencia con un judío bíblico. ¿Por qué judío? La propia Biblia establece que si tú conoces los mandamientos, estatutos y decretos y los incorporas, te esmeras en cumplirlo, en ese momento, a ojos de Dios, eres judío. ¿Ok? Eh, Se confunde porque hay también una religión judía. Y nos consideran como tal. Aun cuando los dos tenemos el mismo origen, porque los dos conocemos la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, la diferencia está en que el judío religioso no solamente sigue la Torá, sino que también sigue la palabra de hombre, es decir, las propias leyes y regulaciones que ellos mismos han hecho. Los judíos bíblicos como yo, no. Los judíos bíblicos como yo únicamente seguimos lo que está en la Biblia, nada más. ¿Ok? Algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, dice la religión judía, en cualquiera de sus tres documentos religiosos que tienen y que cumplen, es decir, los dos Talmud, el Talmud Babli, el Talmud Jerusalén, el Midrash, que ese es otro, um, y la Mishnah, que ese es otro. Dicen esos documentos religiosos que, por ejemplo, en Shabbat, ese es el séptimo día de la semana, el último día de la semana, no puedes viajar, por ejemplo, pero en la Torah no dice que no puedes viajar, nosotros sí lo hacemos. Dice que no puedes tener espejos en tu casa, porque tener espejos en tu casa significa que cuando tú te reflejas en el espejo estás creando una imagen, y de acuerdo a la Torá está prohibido hacer imágenes y por tanto está prohibido para ellos, ¿no? Sobre todo los judíos ultra ortodoxos, o los judíos ortodoxos, ¿no? Algunos judíos ortodoxos. Um, Nosotros no hacemos eso, ¿no? Dice también esos documentos religiosos que durante el Shabbat no puedes, si vas al baño, no puedes cortar papel de baño, porque si cortas, entonces estás trabajando y está prohibido trabajar. Nosotros no hacemos eso. Um, Esas son maneras de explicarte. Otro mandamiento religioso, de acuerdo a la religión judía, es que antes de comer te tienes que hacer un lavado ritual de manos, ¿no? Con un utensilio muy particular, es como una taza, pero que tiene dos asas, que tiene otra asa por acá. Se toma de las dos manos y con una mano primero te enjuagas y luego dices una oración y luego con la otra mano y dices otra oración de para poder santificar las manos y poder comer. Eso es religión, ¿ok? Nosotros no hacemos eso. Porque no está en la Torah, no está en la Biblia por ningún lado, ¿no? Está en los documentos religiosos. Ahora, pero no solamente en el ámbito judío, también en el ámbito gentil hay muchísimas religiones, cosas que se hacen y cosas que pues no están en la Biblia. Una de ellas pues es Navidad. Estamos el día de hoy es Navidad, donde en la Biblia dice que hay que celebrar Navidad, por ningún lado, ¿no? Y hay muchísimas cosas que son documentos religiosos y que la gente sigue, pero que se están apartando de lo que dice la Biblia, ¿ok? Por eso digo
y sostenemos que son las religiones las que establecen una gran y franca distancia entre la palabra de Dios y terminan siguiendo palabra de hombre. Y que aquello se convierte en tradiciones que a lo largo de los años se convierte en una cultura y que si no cumples con esa cultura, entonces eres condenado socialmente. Y bueno, pues ahí tenemos la explicación de muchísimas cosas, el árbol de Navidad, el Halloween, los huevos de Pascua y una infinidad de cosas que no está en la Biblia, ¿no? Que terminamos incorporando sin conocimiento o habiéndonos apartado de la palabra de Dios, ¿no? Este es tan solo un pequeño fragmento de las cosas que hacen las religiones que nos apartan de la palabra de Dios. Shalom.